Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez en el canal a la banda Pita, que lidera el cantante Kang Kyung-ho, que es uno de los integrantes del maravilloso cuarteto vocal Forestella que ya hemos analizado en el canal. Así que gracias Nati por haber hecho esta recomendación, al igual que ella, para poder hacer estas recomendaciones y que los videos sean dedicados especialmente para vos. Podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Así que vamos a escuchar su canción Be Free, que dice de la siguiente manera. Ok, tenemos un comienzo bastante mesurado, muy tranquilo, con una guitarra acústica ahí muy interesante, mucha reverberación. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares para tener una experiencia mucho más inmersiva. Y estamos en do. Lo más probable es que por la estética que está manejando y por el videoclip que ya se ve muy interesante y muy agradable a la vista, en blanco y negro, como si son dibujos básicamente, estamos en do menor, una tonalidad muy oscura. Vamos a ver, este cantante siempre me ha gustado mucho dentro de Forestella, pero vamos a ver cómo se desarrolla en solitario o liderando una banda, porque nunca lo hemos escuchado en este formato. Así que veremos cómo comienza a cantar. Ok, ya me gusta mucho esto. Fíjate que hace un movimiento muy tradicional, ya desde la música eclesiástica de alguna forma, sobre todo en los que son canciones fúnebres de alguna forma, este movimiento de semitono es muy habitual escucharlo de esta manera, por ejemplo en una pieza clásica que se llama Miserere, siempre volviendo a la tónica, y lo que está haciendo acá es siempre sobre do menor. Muy interesante esto, y después te voy a mencionar dos canciones a las que me hace acordar ya inmediatamente. Fíjate cómo Kang Yu está creando tensión constantemente por este movimiento cromático. Recordemos que cromático es cuando pasamos por todas y cada una de las teclas blancas del piano, por ejemplo, o cuando estamos oscilando entre dos notas que están lo más cerca posible, por lo menos en la música temperada occidental, que es el semitono. A eso le llamamos cromatismo. Entonces, él está creando tensión cantando esta melodía muy envolvente, muy abrasiva. Va al sexto grado e insiste. Ahora va al cuarto e insiste. Y ahora, en la dominante, hace esto también. Es decir, construye este acorde que es el de mayor tensión y la resuelve, que es un acorde sus 4. Es muy interesante. Toda la canción construida hasta acá por 4 acordes, maravilloso. Me gusta esto. Muchas gracias Nati por la recomendación. Escuchá esa guitarra ahí de fondo, muy etérea, muy onírica, tirando una cuerda solamente. En principio me hace acordar a la pieza más icónica de una película que se llama 28 Days After. Es una película posapocalíptica y hay una pieza que tiene esta misma sensación de que nos va llevando constantemente y que tiene esta misma estética, ¿no? Y esto da como algo de entre épico, melancólico y muy combativo de alguna forma, porque está como todo el tiempo ahí construyendo tensión que no la termina de resolver independientemente de que vuelva al primer grado, ¿no? O sea, independientemente de que vuelva a su casa. Y hasta acá fíjate que estamos en un liso y llano 4x4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, tan, 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 tan. También me hace acordar a otra canción, The Show Must Go On, de Queen, que tenía esta misma impronta en principio hasta que entraba el estribillo y gritaba Freddie, Show Must Go On. ¿No? De hecho, no recuerdo si es la misma progresión. Es muy parecida, pero tiene esta misma estética. La tonalidad creo que era otra, creo que era si menor en el caso de la canción de Queen. Por lo menos en mi biblioteca mental me hace acordar inmediatamente esas canciones. Así que está muy bueno. Todavía
No escuché mucho rock, Nati me había dicho que esto venía por el palo del rock, que se alejaba un poco de la estética más lírica de Forestella en general, pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, porque ahora la onda de audio se agiganta tremendamente y es una canción en cuanto a la onda de audio bastante rara, porque tiene como muchos huecos, así que veremos estructuralmente cómo está forjada. Bueno, acá es donde aparece el Kang Yu-ho muy típico de Forestella, ¿no? Porque si mal no recuerdo, en las versiones, en los análisis que hicimos acerca de Forestella, a él siempre le han dado estas partes más rockeras de alguna forma, más fuertes, más intensas. Me tomo un mate porque me estoy quedando sin voz. Me estoy quedando sin voz. Pero fíjate cómo está reutilizando siempre el mismo grupo de 4 acordes y no sale de ahí, pero cómo climáticamente va cambiando una parte y la otra para poder presentarnos algo nuevo, algo distinto. Así que vamos a avanzar un poco más porque esto está buenísimo. Ahora sí entró todo el rock, fíjate que está la guitarra distorsionada y cambió también la rítmica. Vamos a prestarle atención a eso ahora. Fíjate cómo veníamos de un muy tranquilo 4x4, ahí con toda esa estética más fúnebre. Y ahora pasamos a un 3x4 o 6x8, depende cómo lo quieras ver. Es un 3x4 rápido o un 6x8 lento. Pues 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A uno lo tira a tirarse de un lado al otro como si fuera un vals de alguna forma. A mí me gustaría pensarlo más como un 6x8 porque además la rítmica de la batería acompaña muy bien esa idea de 6x8 y no hay que estar contando tan rápido, pero bueno, eso es otra discusión. Si querés ver el video sin cortes, recordá que podés convertirte en miembro del canal, porque ahí vamos a subirlo completo sin estos cortes comerciales que debemos hacer por cuestiones de copyright y vas a poder ver la canción de un tirón con este mismo análisis encima. Así que avancemos un poquito más para ver si nos encontramos algo nuevo. Viste que acá manejó una estética más flamenca, ¿no? De por sí la guitarra sola y el movimiento cuasi melismático que esboza Kang Yu-ho en ese momento, que contrasta completamente con la parte rockera que habíamos escuchado hace un momento. Es decir, acá volvimos más a la intensidad o a la idea de la primera sección en la que estaba en 4x4, estaba más mesurado y no sonaba tan rockero. Pero fíjate cómo, al igual que decíamos antes, construye cada sección no tanto desde la armonía, desde los acordes que utiliza, sino más bien desde la cuestión climática o atmosférica, si se escucha más fuerte, si se escucha menos fuerte, si es más íntimo o menos íntimo. Escucha esa voz tremendamente rota, claramente hecho a propósito, porque como está haciendo rock, y se nota que está haciendo rock no solamente por la guitarra distorsionada, sino por la estética que está manejando, que contrasta tremendamente bien con lo que veníamos escuchando en Forestella, que es por lo menos a lo que estamos acostumbrados con estos intérpretes, porque no los he escuchado por fuera. Además de a él, solamente a Cho Min-gyu lo hemos escuchado por fuera de Forestella, que si no viste esos videos te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde el queridísimo Cho Min-gyu está cantando en argentino, que es algo que como argentino me interpela directamente y lo hace muy pero muy bien. Así que continuemos escuchando un poco más. Ya vamos a llegar a la última sección donde la onda de audio no para de estar al palo, es decir, muy fuerte, así que veremos con qué nos encontramos, cómo nos sorprende este muchacho nuevamente. Fíjate que acá se nota muchísimo más la influencia de Queen, ¿no? Porque ahora aparecen esas cuerdas. Antes no lo habíamos dicho, pero aparece un sintetizador muy interesante con el haciendo un ritmo muy vetusto, muy duro para introducirnos a lo que fue el estribillo previo, donde aparece todo el rock. Y ahora suena mucho más a Queen por la incursión de las cuerdas que encontramos en este lugar, ¿no? Que están todo el tiempo haciendo un movimiento ascendente y descendente. Fíjate cómo es una canción construida sobre ostinatos, es decir, sobre células melódico-rítmicas, es decir, que tienen sonido y que tienen un ritmo determinado, que se suceden siempre de la misma manera. Entonces a eso nos da la sensación de movimiento constante y también generan tensión, porque es un movimiento constante repetitivo, por eso es ostinato, que viene de obstinado, como insistente con algo, y eso hace que genere tensión naturalmente, independientemente de que no sean
notas disonantes como estas, que chocan, sino que la repetición insistente de un motivo hace que suene naturalmente tenso. Todavía no encontramos ningún solo, ninguna parte más distintiva más allá de la introducción que escuchamos de este instrumento, de la guitarra eléctrica, que es quizás el más característico del rock, por eso uno asocia inmediatamente una pieza o una canción cuando hay una guitarra eléctrica con el rock, pero hasta acá no se ha destacado más que por su aparición, como habíamos escuchado en la primera parte o ese primer gran estribillo donde notamos todo el rock que había detrás, y esto sigue en la misma tónica que antes. Es como las estrofas que habíamos escuchado al principio de la canción, pero ya incursionado dentro del rock gracias a la aparición que escuchamos de la guitarra y de la batería también previamente, antes de que fuera esa parte más al estilo del flamenco de alguna manera. Así que vamos avanzando que ya nos acercamos al final. Y fíjate cómo, claramente, para mí, por lo menos, que es la referencia que tengo en la cabeza, está muy inspirado en Queen porque ese tono de guitarra suena muy a Brian May, al famosísimo, no solamente guitarrista de Queen, sino astrofísico. A que no tenías ese dato. Cualquier otra recomendación al respecto es bienvenida debajo en los comentarios, así que ya te estoy leyendo para seguir escuchando a este maravilloso intérprete con su banda Pita, porque ya me ha gustado mucho. Yo vengo del palo del rock, así que escuchar rock me interpela directamente y sobre todo cuando es de tan alto nivel como en este caso, que fíjate que es una canción muy tranquila en el sentido de que no tiene tanto rebusque con los acordes y demás, pero está creada más en torno a lo climático y para liberarnos de alguna forma de la presión de tener que buscar una nota tras de la otra, ya que la canción se llama Be Free. Pero prestemos la atención a este solo nuevamente, que es muy icónico y que compensa muy bien todas las secciones tan climáticas que encontramos a lo largo de la canción. Y sale del solo volviendo nuevamente a una estrofa. Fíjate cómo el solo lo que hace técnicamente es reemplazar el espacio que ocupaba una estrofa cantada anteriormente. Entonces, si vos los ves a grandes rasgos, lo que está ocurriendo es que las secciones están todo el tiempo compensadas. Son simétricas de alguna forma, porque siempre hay dos partes de cada una. Por ejemplo, dos partes de estribillo, dos estrofas. En este caso hay un solo más una estrofa, pero que tienen la misma armonía, entonces funcionan como dos bloques estróficos nuevamente. No sé si es él el que produce las canciones o si tiene un grupo de productores detrás o cómo es la movida. Si tenés alguna información al respecto, por favor déjala escrita debajo en los comentarios. Y recuerda que si querés ver el análisis completo sin cortes, vas a poder convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse, porque en la sección de miembros vamos a subir directamente este video con el análisis, pero escuchando la canción de corrido. Así que estamos cerca del final, vamos a ver si siguen la misma tónica o nos encontramos con algo nuevo. Bueno, ha modulado. Algo que siempre escuchamos en Forestella es que tienen arreglos armónicos, arreglos musicales muy complejos. La modulación es un proceso mediante el cual pasamos de un lugar al otro, pasamos de una tónica o de una casa a otra completamente distinta, que puede estar más o menos cerca. Hay tonalidades que son vecinas porque están cerca, porque comparten varias notas en común, y hay otras tonalidades que están muy lejanas. Acá lo que decidió hacer este muchacho es irse muy lejos. Conserva la misma estética, la misma dinámica, los mismos intervalos de la sección anterior, pero estábamos en do menor y ahora pasamos a otra tonalidad que se llama la menor, que es casi tan oscura como el do menor. Pero lo inteligente que hizo acá es utilizar la misma nota con la que cantaba la melodía anteriormente, que es el do, porque esa nota está compartida tanto en el acorde de do menor y en el acorde de la menor. Es una maravilla. Cambió para no cambiar, o cambió sin cambiar, como quieras verlo. Y ahora se ha incluido, además, por si fuera poco, un coro, lo cual lo hace más épico y nos hace acordar otra vez a Queen. La verdad que esto es buenísimo. Otra vez, cualquier recomendación es bienvenida debajo en los comentarios. Y si nos faltaba agregar algo más, era la modulación que acabamos de escuchar. Y fíjate que no la prepararon. Ellos habían salido del solo, pasaron a una nueva estrofa y
uno diría, bueno, o van al estribillo o repiten otra estrofa. Hicieron un pequeño break y de repente entraron en la menor. No nos avisaron, no nos prepararon, simplemente lo tiraron, pero la preparación auditiva estaba dada por la utilización de la misma nota en la melodía que comparten tanto el primer acorde de una tonalidad, la de origen, como la del primer acorde de la tonalidad de llegada. Así que es una genialidad, muy inteligente, muy astuto y les permite economizar recursos de esa manera también, que a veces escasean mucho. Y además uno se va a quedar repitiendo el ta na 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 tuca taca tica taca taca na 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 na, que son dos notas. Fíjate cómo con dos notas te pueden perforar mentalmente la cabeza para que te quedes recordando una canción hasta el fin de los tiempos. Y no la resolvió, la dejó pendiente sobre el acorde dominante, que es el segundo acorde más importante de cualquier tonalidad porque es el que genera tensión para volver a la casa. Pero fíjate que no lo resolvió, lo dejó ahí tenso, con lo cual no podemos establecer oficialmente si ha sido libre o no, así que bueno, lo siento, Pita. Nada, es así, a veces ocurre y a veces no. A veces se resuelven las cosas y otras veces se quedan en una tensión latente hasta que llega algún momento de resolución o modulen hacia otra tonalidad. Me ha gustado mucho escuchar por primera vez a Pita en el canal. Muchas gracias, Nati, por esta recomendación. Y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.